Bilkura hau publikoa da eta grabatuta zabalduko egingo da herritarrek gai horien berri izan dezaten. Bilkurara ikusle gisa joaten direnek askatasunez egiten dute eta lertzen da baimena ematen dutela haietatik lortzen diren iridiak eta irudiak grabatzeko eta zabaltzeko. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones y las imágenes que de la misma se obtengan. Lehenengo puntua da, aurreko bilkuraren aktaren onarpena. Xavier, Kepa? Oskatuko dugu, orduan. Aldeko bozkak, votos a favor. El segundo punto del orden del día es el expediente 1791/2025, prorrogar el contrato de servicio de limpieza de calles, viales y en general todos los espacios públicos del municipio de Zalla reservados a centros especiales de empleo de iniciativa social por periodo de 1 año. Xavier Mesedes. Sí, egunon. Bueno, se adjudicó el contrato de servicio de limpieza de calles y viales en general de los espacios públicos del municipio en el año 2021. Bueno, en el expediente se puede observar cuál fue el precio de adjudicación. En el mismo mes, en el mes siguiente se formalizó el correspondiente contrato y 4 años después se ha propuesto la prórroga de 1 año y por el importe que consta en el expediente se ha propuesto para que así lo considere el Pleno, que es el órgano de contratación. Se ha metido informe favorable de intervención y de secretaría y implicaría un gasto anual de 261.305,28 euros respecto al presupuesto municipal. Euskeraz, 2021 batean esleitu zen Zaiko udalerriko kaleak, bideak eta espazio publiko guztiak garbitzeko zerbitzuaren kontratua. Urrengo hilabetean, hau 2021 bateko azaroan izan bazen, abenduan sinatu zen kontratu administratiboa eta 4 urte eta gero proposatzen zaio osoko bilkurari plegoetan aurreikusten zen urtebeteko luzapena adostea. Aldeko txostenak eman dira kontu hartzaile eta idazkariaren partez, eta honek suposatuko luke 271.305,28 euroko gastua. Eskerrik asko, Xavier. Zesan dut? 61, hori da. 271.305,28 euro. Parkatu. Eskerrik asko. Unai? Kepa. Yo una pregunta solo. En el siguiente, en el del plan general, y en este también les hemos girado la notificación a la empresa. En este caso no tenía que aceptar la empresa, era unilateral. Nosotros, dando lo que nosotros, entiendo que era suficiente. Creo que en este, si no recuerdo mal, únicamente habría que pensar. Sí. El otro habría que requerir. Eso es. Vale. No te lo confirmo porque tengo que hacer memoria, pero creo que sí. Es así, vamos a votar a favor. Orduan, bozkatuko dugu. Aldeko bozkak, votos a favor. Sí. El tercer punto del orden del día es el expediente 4230/2025, prorrogar el contrato de servicios de redacción y asesoramiento municipal de revisión de las normas subsidiarias de planeamiento urbanístico municipal a través de la figura del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Zalla. Xavier Mesedes. Kasu honetan, urte berean ez deitu zen herri antolakuntzarako planamendu orokorra idazteko edo diseinatzeko zerbitzu kontratu administratiboa,
Eta, bueno, 4 urte eta gero proposatu da pleguetan aurreikusten zen urtebeteko luzapena gauzatzea. Esleituak bueno, aldeko iritzia eman du luzapen hau gauzatzeko, eta proposatu zaio osoko bilkurari, hori ze, luzapen hori esleitzea, eta honek suposatuko luke bueno, bai, gastuaren munta ezberdina izango litzateke, azken finean ordaintzen delako ematen den zerbitzuaren arabera. Decía que en el año 2021 también se adjudicó el contrato de redacción de la revisión de las normas subsidiarias y redacción del Plan General de Ordenación Urbana del municipio. Después de 4 años se ha propuesto al Pleno su prórroga por importe de 1 año. Y bueno, el precio, o sea, no supondría un incremento de gasto en la medida que el gasto o sea, el precio total del contrato se calcula en función del trabajo realizado y las fases realizadas. Se han emitido los informes correspondientes y la Unión Temporal de Empresas Adjudicataria ha mostrado su conformidad con esta prórroga. Perfecto, Unai, ¿algo que decir? Nada previsto, que pueda pasar esto y no altera nada, como bien ha explicado, las condiciones básicas del contrato, y esperemos que no haga falta más. Eskerrik asko, Kepa. Nada que decir, vamos a votar. Votamos a ver. ¿De Oscar? ¿Votos a favor? El cuarto punto del orden del día es el expediente 4315/2025, inadmitir a trámite la petición de revisión de oficio de los decretos de alcalde de Zalla 2025-0927 de 14 de mayo, 2025-0197 de 27 de enero y 2024-2139 de 6 de noviembre. Xavier Mesedes. Sí, bueno, un ciudadano ha solicitado la iniciación del procedimiento de revisión de oficio respecto de 3 decretos del alcalde. Bueno, el procedimiento de revisión de oficio es un procedimiento administrativo excepcional que se prevé en la Ley de Procedimiento Administrativo para declarar nulos de pleno derechos actos administrativos, decisiones individuales, respecto de los cuales ha transcurrido ya el plazo para interponer los recursos administrativos ordinarios. Ese procedimiento está reservado no para cualquier vicio de nulidad, o sea, en el sentido amplio, o no para cualquier vicio de invalidez, sino únicamente respecto de aquellos vicios del procedimiento en los cuales la ley los incluye en el listado tasado de vicios de nulidad de pleno derecho. Son aquellos que la ley considera que son los vicios más graves del procedimiento. El ciudadano lo que alega es que respecto de los actos respecto a los cuales pide la inadmisión se ha producido el supuesto tasado de ausencia total y absoluta de procedimiento. Bien, pues digamos que es jurisprudencia consolidada que para que exista ese vicio tiene que haber una verdadera falta total o falta muy grave de los trámites más esenciales del procedimiento. Y respecto de los vicios que se alegan, son 2. Uno, que en uno de los actos, respecto de los que se señala, no se adjuntó una información urbanística que exige la Ley de Suelo y Urbanismo, y otro que respecto de la conclusión de estos procedimientos no se ha llevado a cabo ningún tipo de trámite generando algún tipo de indefensión al ciudadano. Yo he hecho un informe en el que invoco una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que manifiesta que respecto de el primer vicio invocado, no es que no haya vicio de nulidad de pleno derecho, sino que eso no es ningún vicio invalidante del procedimiento. Es decir,
no es que sea una falta grave de esas que motivaría la iniciación de este procedimiento, sino que ni siquiera se considera una falta que justificaría la estimación de un recurso administrativo ordinario, no invalida de ningún tipo ese procedimiento según el Tribunal Superior de Justicia este procedimiento. Y respecto del otro de los vicios alegados, justifico que en mi opinión no es cierto lo que dice el ciudadano, puesto que el procedimiento se ha desarrollado con normalidad, se ha iniciado, se ha otorgado trámite de alegaciones, de audiencia, y el ciudadano ha tenido tiempo no solo de hacer sus alegaciones, sino que las ha hecho, y además esas alegaciones han sido debidamente respondidas. En consecuencia, la ley lo que manifiesta es que si se solicita el procedimiento de revisión de oficio y se observa que esa solicitud puede tener visos de ser estimada, pues hay que tramitarlo y hay que someterlo al dictamen de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco. Pero en aquellos casos en los que exista una manifiesta falta de acreditación o de señalamiento de algún vicio de nulidad que pueda tener un mínimo recorrido ante esta Comisión Jurídica Asesora, el órgano competente para resolver la revisión de oficio, que es el Pleno, como ha dicho el Tribunal Supremo, puede directamente inadmitir esa solicitud de revisión de oficio por falta absoluta de consistencia o de alegar mínimamente un motivo que pueda dar lugar a planteárselo a esta Comisión Jurídica Asesora. Es por ello que, yo lo que le propongo al Pleno es directamente la inadmisión de la solicitud por falta de acreditación de un verdadero motivo de nulidad que pueda ser estimado por esta Comisión Jurídica Asesora. Zetuko nahi euskeraz labur esaten, hiritar batek eskatu du alkatearen dekreto batzuk ofizioz berraztertzea. Berraztertze prozesu hau, prozedura administratiboa arautzen duen legean aurreikusten den ezohiko prozedura administratiboa da, eta prozedura horren xedea da bertan bera ustea erabat nuloak diren izapideak edo dekretuak baldin eta nuloak deklaratzeko edo deusesak deklaratzeko arrazoia baldin eta bada erabateko deusesa emateko arrazoia. Hau da, legeak ezberdintzen ditu prozeduran eman daitezken akats ezberdinak. Erabateko deusesak diren izapideak edo tramiteak edo akto administratiboak edo deusestagarriak izan daitezkenak. Bigarrenak dira legearen precepto bat urratu dutenak, eta lehenengoak erabat deusesak direnak, horiek dira kasu zehatz batzuetan urratzen diren oso larriak ulertzen diren kasuak edo legearen xedapenak. Kasu honetan, hiritarrak esaten duena da, edo alegatzen duen erabateko deuseztagarria izateko baldintza, berak esaten du, ez dela, egon dela prozeduraren erabateko falta absoluta de procedimiento. Eta horretarako bi akats inbokatzen ditu edo alegatzen ditu. Bata, señalatzen duen dekretu batean ez zela atxikitu informazio urbanistiko bat, eta bestea, prozedura bukatzeko ez direla eman behar ziren tramite guztiak, eta horregatik indefensioa sortu zaiola hiritarrari. Horren nik txosten bat egin dut esanez, lehenengo akatsari buruz dagoela Euskadiko Auzitegi Nagusiko jurisprudentzia bat, edo epai bat, esaten duena, falta hori ez dala akto bat desesa izateko arrazoia, ez da ere prozedura deuseztagarria izateko arrazoia ere.
Hau da, hori gertatuko balitz ohiko errekurtso administratibo batean, hori litzateke izango arrazoia, ez da ere ohiko errekurtso batean bertan bera, dekretu hori bertan bera usteko arrazoia. Eta bigarrena, txostenan azaldu dut nola prozedura administratibo honetan eman diren legeak eskatzen dituen tramite guztiak. Izan ere, hiritarrari eman zaio erantzuteko epe bat, eta alegazioak emateko epe bat, hiritarrak alegazioak egin ditu eta hiritarrari egindako alegazioari erantzun zaizkio. Hori guztia kontutan hartuz, prozedura honetan, ohiko tramitazioan Eusko Jaurlaritzako aholkularitza batzordeari eskatu beharko litzaioke iritzi loteslea honen inguruan, baina legeak dio baldin eta ez badago eskaeran zentzuzko arrazoirik edo ez bada zentzuz arrazoitzen zein den hau deuseztatzeko, hau guztia deuseztatzeko arrazoi juridikoa eta ez bada gutxienez edo maila gutxieneko batean alegatzen eskuduntza duen organoak zuzenean izapidetzara izapidetza deuseztatu dezake Eusko Jaurlaritzako organo honi iritzia eskatu gabe. Eta hori guztiagatik nik proposatzen diot nire txostenean osoko balkurari zuzenean deuseztatzea prozedura hau tramitatzea. Mila esker, Xavier. Unai? Nada, seguiremos la propuesta de secretaría. Eskerrik asko. Kepa? Nos pronunciaremos en el pleno. Eskerrik asko. Y pasamos al punto de los... Barkatu, bai. Aldeko bozkak, votos a favor. Abstentzioak. Votos en contra. No. Vale, pues pasamos a alguna pregunta. Vale, pues si no hay nada más, damos por finalizada la comisión. Eskerrik asko.